Cubo Radio Podcast es un medio digital dedicado a producir contenido útil y positivo para públicos diversos. Ayúdanos reaccionando, compartiendo con tus amigos y dejando tu opinión en un comentario. ¡Comenzamos! Comenzamos, queridos amigos, y damos inicio a una nueva edición de Punto de Equilibrio, el podcast en Cubo, a donde, como siempre lo decimos, pues tratamos de poner en equilibrio nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros miedos, todo. Y para eso nos acompaña, como siempre, el licenciado José León. Un gusto saludarlo, licenciado. Buenas noches, un gusto también. Hoy sí le dije bien el nombre, Lick. Yo creo que ya hubiese sido el colmo, ¿no? Sí. Normalmente la gente me conoce por Canizales. Ah. En las universidades Canizales, no sé por qué le tienen miedo al primer apellido, ¿no? ¿Será? ¿Sabes? Bueno, pero es Canizales León. Es León Canizales. Ah, León Canizales. León Canizales. Okay. Pero le dicen Lick Canizales. Canizales, ajá. Ok, perfecto. Bueno, gracias a todos los que se conectan con nosotros a través del TikTok Live, también a los que se conectan a través de nuestras demás plataformas, ya sea en el canal de YouTube, en nuestra cuenta de Spotify, en nuestra página de Facebook, o pues si nos han visto en algún Reels, en Instagram, en Facebook, o alguna historia por ahí también. Gracias, bienvenidos, gracias por estar ahí. Este podcast se realiza todos los días martes, no tenemos como una hora definida, pero es despuesito de las 6. Y luego pues se lo puede ver en cualquier momento. Esa es la magia de los podcasts, que puede verlo incluso hasta por partes. Pues lo deja en continuación, lo continúa viendo. Y lo más importante, que puede retomar el link y compartirlo con sus amigos, con su familia, con alguien que esté muy probablemente pasando una de las situaciones de las que hablemos acá y le ayuden sin lugar a duda a poder sobrellevarlo de la mejor manera. Agradecer también a la Café Food and Drinks, tu punto de encuentro en Santa Ana. Esto es en la 16 Avenida Sur y la 27 Calle Poniente, exactamente 2 cuadras abajo de la despensa de Don Juan del Palmar. Si usted es santaneco, se va a ubicar fácilmente, y si no es santaneco y viene aquí a Santa Ana a disfrutar de esta ciudad, pues póngalo en Waze, póngalo en Google Maps y fácilmente usted va a llegar a la Café, que encuentra desayunos, almuerzos, cenas, pupusas, burgers chéveres, un menú muy variado y delicioso que puede disfrutar desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. La Café Food and Drinks, aquí los esperan con un menú delicioso. Bueno, estimado licenciado, la semana pasada empezamos quedamos a medias. Yo creo que quedamos hasta como en segunda parte, de tercera o cuarta tal vez, sí, ¿verdad? Que va a hacer falta. Bueno, estuvimos hablando de tenemos un adolescente en casa. Tengo un adolescente en casa. Hablábamos de que se dice que están en una etapa de rebeldía, se les estereotipa como la rebeldía, ¿verdad? Así es. Como el rebelde. Pero hablábamos también de que es una etapa donde se presentan crisis, como todas las etapas. Como la etapa de un niño de 3 años que le agarra de hacer berrinche, de gritar porque quiere un dulce, porque quiere un juguete, porque quiere sacar dulces de una máquina de dulces y los papás no quieren que lo haga, o para comer hacen berrinche. Como también crisis de un adulto en algún momento de difícil económico, en su trabajo, en sus estudios, decisiones. Entonces, son crisis, y crisis que viven los adolescentes también, una etapa de crisis. Hablábamos que es una etapa en la que se pierden apegos muy fuertes, como los abuelos, por ejemplo. ¿Verdad? Los adolescentes en esa etapa se pierden a los abuelos. Y, bueno, casos mucho más difíciles que pierden incluso papás o mamá por alguna enfermedad. Entonces, también se da en etapa pudiese darse el caso en la etapa de la adolescencia, pero también pasan estas situaciones con los adolescentes, ¿verdad? Entonces ese es como un repaso rápido de lo que hablamos la semana anterior. Si usted quiere ver el podcast completo, que está buenísimo, váyase a nuestras páginas, a cualquiera de nuestras redes, y ahí lo encuentra, y así le da continuación. Así es. Pero dentro del podcast hablábamos del género y la orientación. Y la orientación sexual. Y hablábamos también, el otro que sería la tercera parte de... lo tenía aquí. Bueno, se me escapó, pero ya me voy a acordar. Pero eran tres cosas. Lo que hablamos primero, que fue la introducción. Y ahora que vamos a hablar de... Sí, tengo un adolescente en casa. Okay. Pero
pues su orientación sexual no es la que yo esperaba, o la que yo le veo, o con la que yo lo vi nacer, Ajá. ¿verdad? ¿Cómo actuar ¿Cómo actuar? ante esa situación? Primero habrá que definir qué es género. Ok. Primero es una de las cosas importantes es definir qué es género. Ujú. Porque podemos confundir y hemos estado en este asunto. Entonces, cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción social, Ujú. cultural, con diversos factores que conjugan y eso hace la formación del género. Ok. Ahora, luego tenemos que también tener claridad de qué es sexo, Ujú. que es la identificación biológica, y ser hombre o ser mujer. Ujú. Esos son términos básicos que debemos conocer en este asunto. Y luego, orientación sexual, Ujú. que la orientación sexual es la inclinación o el deseo hacia algo o hacia alguien de un sexo, ya sea del mismo sexo o el sexo opuesto. Ok. Entonces tenemos esas tres definiciones y como papás, ¿qué hacemos? En primer momento es importantísimo acompañar. Acompañar. Es parte del proceso. Probablemente en nuestro contexto El Salvador quizás no se ha visto la parte de una orientación homosexual aún todavía bien aceptada. Sin embargo, es parte del proceso natural. Y aquí probablemente alguien se preguntará, bueno, ¿y se hacen o nacen? Ahora, antes de llegar ahí, ok, el primer paso, acompañar. Acompañar. Va. El acompañamiento va a venir de alguna manera, se va a ver influenciado por la forma en la que me di cuenta. A ver, por la forma en que me di cuenta, en cómo yo O sea, me enteré. en cómo como padre Ya, me enteré, en cómo ya. como padre, porque estamos hablando ahorita o sea, el adolescente desde ya, él no es un problema, él no es el caos, o sea, él no es el diablo, pues, Ajá. sino que el adolescente es una etapa que pasamos todos, Todos. y que lo dijimos en el podcast anterior, Ajá. una etapa en la que hay crisis de todo tipo. ¿Vale? Así Entonces, es. no estamos demonizando al adolescente, por lo tanto, por eso nos estamos poniendo como padres cómo lo vamos a asumir esa situación. Va, Exacto. entonces, el acompañamiento, que es lo primero que acaba de decir, ¿será que se va a ver influenciado dependiendo de la manera que como padre me dé cuenta, aunque ya lo intuya? Sí, lo más seguro es que sí. Aquí hay y esto creo que lo mencionábamos anteriormente también, tiene que ver con el sistema de creencia. ¿Cómo me di cuenta yo? ¿Cuál es mi creencia? Entonces aquí es importante la parte de la disciplina, que ya abordábamos también, cómo generar habilidades de comunicación. Porque un niño hace berrinche porque quiere comunicar algo. Sí. Entonces, el adolescente tiene cierta rebeldía porque quiere comunicar algo. Entonces, acá habrá que identificar las habilidades de comunicación del adolescente. Pero volviendo a la pregunta, de hecho, sí puede verse influenciado. Que yo me di cuenta porque él tiene, digamos, el adolescente tiene pretendientes, hombres, o tiene algún contacto, algún mensaje con otro compañero del mismo sexo. Entonces puede ser que sí se vea influenciado, pero dependerá también de la flexibilidad que tengan los padres de familia en la recepción de ese tipo de comunicación. Lo ideal sería el acompañamiento en el sentido que esto es transversal el acompañamiento. Desde que el niño se está bañando o la niña se está bañando, hay que explicarle que su pene se llama pene y su vulva se llama vulva. ¿Y quién tiene que cuidar ese pene y esa vulva? Es él. Y la única persona autorizada para tocarlo probablemente sea su papá o el médico en su momento oportuno. Entonces, ese acompañamiento es transversal en todo el desarrollo. Ahora, ¿qué pasa? Y aquí hay un punto importante, es la educación sexual. La educación sexual es cuestionada porque la educación sexual la vinculamos, y voy a mencionar esto, con sexo, pero en realidad es coito, es penetración. La educación sexual casi siempre la vinculamos con el coito y en realidad la educación sexual es conocer el cuerpo, conocer todas las aristas que tienen que ver con la planificación, etcétera, etcétera, y todas las aristas que tienen que ver con el derecho.
Eso es educación sexual. Y eso nos lleva a sexualidad. Que todos los seres humanos somos sexuales por naturaleza. Ok. Como padre, y si lo intuyo, pregunto, se lo pregunto directamente, o espero a que él tome la iniciativa en decirlo. De hecho, es nuestra responsabilidad como adultos. Claro, ahora, quizás no sería la arista adecuada, pregunto. Si no me siento con él y ¿qué puedo ayudarte? En lugar de cuestionar. Porque puede ser que se sienta cuestionado. Mejor, extiendo mi mano y le digo, ¿qué puedo ayudarte? ¿O cómo puedo apoyar? ¿Cómo puedo apoyar? ¿O cómo te sentirías bien conmigo? Exacto. O necesitas que hablarlo con alguien. Y aquí viene ya la otra parte, el acompañamiento profesional. Pero que no es necesariamente una cuestión que va a estar ahí básica. Es más básico el hecho del acompañamiento de la familia, del papá, de la mamá. Entonces, quizás no sería lo ideal preguntar, sino ir y expresarle el apoyo. ¿Qué te puedo apoyar? ¿Y qué pasa si el padre o madre de familia entra en caos? O sea, al darse cuenta de la noticia. De hecho, esa es una de las preocupaciones del adolescente. No, por supuesto. Ajá, por eso es que mejor me callo, mejor que lo intuya, mejor... Exacto. Y mire mi referencia. Es una de las preocupaciones del adolescente. Entonces, ¿por qué no lo habla? ¿Por qué no lo habla? Porque pretende cuidar a su mamá o a su papá para que no entre en esa crisis. Vaya, ahora como papá yo entré en la crisis. ¿Qué hago? Aquí nos volvemos nuevamente a la parte de los podcasts que hemos hecho y es el conocimiento emocional. ¿Cómo estoy yo? Y aquí nuevamente vuelvo a la construcción de género que tenemos. De hecho, nuestros patrones casi siempre son machistas y no son flexibles en ese sentido. Pero la orientación sexual está dentro de la identidad sexual y es parte del desarrollo. Entonces el adolescente habrá en algún momento donde identificará qué es lo que es o qué le gusta, cuál es su orientación. Entonces como papá, el primer posicionamiento es conocer su emoción. ¿Cómo me siento yo? Bueno, allá afuera dirá alguien, pues sí, es que para ellos Es fácil invocarlo y lo difícil es ya verlo venir. Así es. ¿Verdad? Sí, lo más seguro es que sí. Pero aquí pasa y aquí retomamos nuevamente la educación sexual. ¿Cuál es la educación sexual que hemos recibido? Nosotros los adultos que estamos entre los 40 y algo, poca educación sexual recibimos de nuestros referentes emocionales. Hemos recibido educación sexual por parte de la universidad, la escuela, etcétera, etcétera. Pero por parte de nuestros referentes emocionales es lo menos que hemos recibido. Ok, ahora, el otro tema es, tengo un adolescente que consume sustancias psicoactivas. Ese es el otro, tercero, ya me acordé. Sustancias. Ajá. Muy bien. Ok, el adolescente puede, bueno, obviamente puede decidirlo y sería una buena opción, esa es la pregunta, que él decida, está con papá y mamá, está con los dos, decida con quién tratarlo primero. Sí, es válido. Es válido. Él tiene la posibilidad de identificar lo ideal, o quizás lo primero sería identificar su referente emocional, con quién lo va a platicar. Casi siempre es con el más flexible. Y esto no se entienda como el que en El Salvador se conoce como el alcahueto, el más orejón. No, es casi siempre con el más flexible. Entonces busca, y es ideal que lo haga. Y también el otro papá, ser flexible en esperar. Esperar. Y también el papá que recibió la noticia también, de alguna manera, solicitar la autorización del adolescente para hablarlo con el otro papá. ¿Y si tiene hermanos? Igual. Analizarlo a través de los hermanos primero. Puede ser. Ahí, pero la clave es esta. La clave es que el adolescente autorice. Esa es la clave. Respetando ese espacio vital del adolescente que autoriza o no autoriza, ahí está el punto. Ahora, si yo papá, recibí la noticia de mi hijo que le gustan los niños y resulta que él no le quiere decir a su mamá porque le tiene miedo, porque le tiene pena, porque no tiene confianza. Viene el adolescente y me dice,
Yo le pregunto, ¿me autorizas a explicarle a tu mamá qué es lo que pasa? Y el adolescente me dice, no. No, yo solo quería hablarlo con vos. Ahí está mi rol de papá. También hacer sensibilización, concientización, que mamá también es importante en este círculo. Y viene la parte importante del acompañamiento. Yo voy a estar ahí acompañándote para explicarle a mamá qué es lo que sucede. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Entonces ahí, esa es la parte del acompañamiento. Bueno, que no se vaya a entender que solo estamos hablando del tema de adolescente hijo, ¿verdad? Sino que también se da el caso al revés. En las adolescentes niñas. En las adolescentes niñas, y que probablemente, no sé, tal vez el adolescente niño tenga mayor confianza o crea que va a haber mayor flexibilidad si lo habla con la mamá. Sí, sí. Y la adolescente niña, ¿será que sentirá mayor flexibilidad con el papá? Hay una teoría, hay una tendencia por ahí que hay, y esto lo sostiene una autora, ya lo mencionaba en algún momento, Papalia establece en algunos lineamientos que hay mayor vínculo con el papá. La hija. La hija, sí. Indistintamente Indistintamente. su preferencia. Sí, hay, su orientación. Su orientación. Entonces sí, hay un buen vínculo con el papá, pero no es un estereotipo, sino la adolescente decida con quién. Vale. Dijéramos que superamos esta etapa, hubo acompañamiento, luego me iba a decir otro punto. Sí, si en caso del acompañamiento de papá o mamá no existiere, o mamá o papá dice, no tengo las habilidades necesarias de educación sexual, entonces voy a buscar ayuda profesional. Ojo, pero no para que le venga a decir al psicólogo, mire, compóngamelo. Pero es que ahí hay otro tema. Ahí hay otra arista importante, que es las definiciones de homosexual, heterosexual y bisexual. Y nuestra tarea como profesionales no es enderezar a nadie, como una vez me lo dijo una familia. Me imaginé. Una familia, mire, necesito que me enderecen a mi hijo porque le gustan los niños. Y la tarea del profesional, al menos el profesional que aplicamos medio a la ciencia, no es enderezar a nadie. Es probablemente proporcionar psicoeducación, bisexualidad, homosexualidad y heterosexualidad. ¿Dónde te sientes tú más cómodo? Pues sí, y si dice homosexualidad, ¿y para dónde? No, eso es la orientación la que necesita. Para que vayan. Pues sí, pero ¿qué? ¿Después de 100 terapias? No. Digo, orientación es de parte del profesional. Necesita la orientación de parte del profesional, que es la homosexualidad. Por eso. Que no es que el papá crea de que porque después de 100 terapias él va a salir curado. No es enfermedad. Sí, no, de hecho no es enfermedad. Por eso. De hecho no es enfermedad. Dejó de ser enfermedad categorizada como tal. Bueno, el DSM-4 revisado todavía la consideraba una enfermedad, un trastorno. Hoy por hoy el DSM-5, que es la clasificación que se utiliza, ya no se considera ni trastorno. La homosexualidad ya es parte de la vida. Ok. Bueno, entonces, superados estos puntos, superados este tema, ¿verdad? En casa, en la intimidad del hogar, superado esto, con los hermanos, superado porque podemos decir justamente el tema machista, ¿qué tal? Y son 4 hermanos, y uno de ellos, pues, su orientación es distinta. Pudiesen haber crecido dentro del mismo contexto. El mismo contexto, ¿verdad? Entonces los hermanos tampoco como que, pues, no lo vayan no acepten mucho esa realidad, ¿verdad? Su nueva realidad, en todo caso, ¿verdad? Pero dijéramos, superada esta situación, superado esto en casa, con el acompañamiento, con el que, bueno, no puedo acompañar, entonces voy a buscar una ayuda profesional, con que el adolescente busque a quien cree que es más flexible, o él considere, es válido que busque quien crea que es más flexible. Hay quienes se van el toro por los cuernos, bueno, este es el menos flexible, pues aquí caemos y pues... Y nos vamos. Y esto es, ¿verdad? Así es. El adolescente pudiese buscar, es válido que busque una ayuda profesional antes por sí solo. Por ejemplo, en el colegio donde está, o en la universidad, si es que entró temprano a la universidad, o conoció a alguien en la iglesia donde va, conoció a un psicólogo, o incluso ayuda espiritual a través de un sacerdote, que el pastor de la iglesia o alguien
¿Es válido que el adolescente, antes de hablar con sus padres, busque un tipo de ayuda previa? A ver, nos vamos a ir a un elemento del elemento jurídico internacional. No voy a retomar planteamientos nacionales por obvias razones, pero la Convención de los Derechos del Niño, que en teoría es la base fundamental de la ley Crecer, establece que todo niño, niña, adolescente tiene derecho a opinar y ser oído. Por tanto, y tiene libre ejercicio de buscar o asociarse libremente en cualquier entorno que él considere pertinente, siempre y cuando garantice su bienestar, por supuesto. Yéndonos a ese punto, es válido que el adolescente vaya y busque primero la ayuda religiosa de un profesional, de la abuela, del tío, de un amigo, del presidente de la comunidad, etcétera, etcétera. Es válido que lo haga. Y de hecho es un canal muy bueno porque eso le permite de alguna manera al papá ver que su hijo ha buscado los canales pertinentes de ayuda. Sobre todo si es en un colegio con el profesional de psicología, que lo normal sería mandar a llamar a los papás porque el adolescente tiene miedo de explicarles qué es lo que le pasa. Entonces creería que es una buena alternativa. Y el adolescente lo puede hacer, basado en la Convención de los Derechos del Niño, que es la base de la ley Crecer. Ok, entonces, superadas esta situación en la intimidad del hogar, y ya nos pusimos de acuerdo y ya todos felices. Pero ahora nos vamos a enfrentar a abrir la puerta de la casa y a salir a la vía pública, ¿verdad? Allí vamos a enfrentar una nueva realidad. Al escrutinio público, ¿verdad? Va. ¿Quién toma la batuta ahí? ¿Quién toma la batuta? Dependerá. Pues sí, porque a la hora de que yo salga, bueno, también es mi hija, es mi hijo, y él también se va a enfrentar a su, dijéramos, nueva realidad, porque al final del camino los papás son los últimos en darse cuenta en muchas cosas. Y probablemente en el colegio, en la casa, en la calle, ya todo el mundo sabe. Pues. Sí, o sea, y no lo digo burlándome, lo digo porque la realidad, pues, sí. Eso es así. Entonces, pero ahora que ya lo vamos a hacer en serio, pues sí que ya sabe todo el mundo, entonces ya en mi casa, ya esto va serio, entonces hay una nueva realidad que hay que enfrentar. Entonces, ¿quién toma la batuta? Bueno, este es un punto importante porque aquí cambia y el sistema de creencia de los papás. Y a quien le corresponde tomar esa función de protección es, en este caso, papá o mamá o el responsable. Ellos son los responsables de tomar la iniciativa y tomar la batuta en esto y decir, bueno, este es nuestro hijo y esa es su preferencia y nosotros le acompañamos. Okay. Son los papás o los referentes emocionales o el responsable del adolescente. Claro, por supuesto, y el mismo adolescente asumiendo también su orientación. Y haciéndose responsable. Y haciéndose responsable, por supuesto que sí. Porque todo conlleva ciertas consecuencias. Independientemente si nuestra vida es heterosexual, bisexual, homosexual, todas las vivencias de eso trae consecuencias. Ahora, dijéramos que todo se realizó bien en el hogar, luego en la adaptación a la sociedad, en mi nueva realidad. ¿Siempre considera usted pertinente que, a pesar de que todo se vea en positivo, se busque también algún tipo de orientación para que ampliemos el tema y podamos, pues, adelantarnos a futuras situaciones que pudieran ocurrir en un futuro? Si es en el sentido de prevenir algún tipo de situación, creería que sí. Pero no es necesario si papá y mamá poseen educación sexual, flexibilidad y acompañamiento. No es necesario. Es que el primer referente y el primer círculo primario es la familia, no es el profesional. Lastimosamente hemos convertido la psicología clínica en un apoyo como de la mano derecha de la familia, y en realidad no debería de ser así. Perdón los colegas en la parte de psicología clínica, pero hemos hecho a la gente dependiente de la psicología. Y en realidad la gente tiene que ser autogestora de su propia transformación.
Entonces si es para prevenir cualquier situación, digamos, Autogestora, buena sí, palabra. preparar a la gente para preparar al adolescente a enfrentar cierta institución, pues creería que sí. Pero si no, pues la gente tiene que ser autogestora de su propia realidad, transformarla a partir de su conocimiento. Ok. Sí, porque yo he escuchado mucho acerca de la terapia, últimamente. Porque antes yo no escuchaba tanto eso de... Pero ahora que estoy en terapia con mi psicólogo, yo particularmente no lo veo mal. O sea, Sí, yo ¿no? particularmente no lo veo mal. O sea, yo creo que todos tenemos más de algún miedo o algo ahí que quisiera que alguien, pues, que sabe, que conoce, me guíe, pues, me dé una guía. Ujú. Va, yo le voy a poner mi ejemplo particular. Hubo un momento en el que yo, sin tener ningún problema en mi hogar, en mi casa, ya no era adolescente, yo ya tenía mi trabajo, pero sí seguía viviendo con mis papás. Pero en un momento dije, no, yo ya no quiero vivir con mis papás. No porque yo anduviera haciendo cosas malas o porque yo me gustara andar trasnochando, etc. No tenía mi trabajo y yo ya no quería. Ujú. Entonces fui a una sesión, me bastó. Fui a una sesión y pues yo realmente no sé qué esperaba. O sea, fui sin saber realmente qué esperaba. Yo tal vez esperaba que me dijera, no hombre, dale, está bueno, pues ya tenés trabajo, ya, dale, andate, ahí abrí la puerta y... Una andate. afirmación. Probablemente yo lo que buscaba una afirmación. No obtuve una afirmación, tampoco una negación, pero me empezó a decir, mira, ok, ya hiciste, no me lo dijo así, pues, pero tal vez palabras más, palabras menos, pero de lo que yo me acuerdo, pero me dijo, ya hiciste cuenta de que pues, hoy vas a comprar tu jabón de baño, vas a comprar tu shampoo, hoy vas a comprar tu pasta de dientes, hoy desayuno, almuerzo y cena, pues no, es que te vas a ir A comer a la casa. y vas a ir a comer a la casa. Y tu ropa, pues si la tienes que lavar tú. O sea, no se la vas a llevar a tu mamá que te la lave y te la planche y luego regresarte. O sea, vas a hacer una cosa, hagámosla bien. Ya hiciste esas cuentas. Entonces me dejó la tarea y que después ya no regresé porque me bastó con esa tarea y hacerte una lista de lo que crees tú que tú necesitas, que lo tenés ahorita en tu casa por lo que no pagas un 5. Y si eso lo puedes cubrir, y si estás consciente que eso lo puedes hacer, dale, Es tu decisión. es tu decisión. Entonces, a mí sí me sirvió Es que es... en ese momento en específico. Ajá. Y tomé la decisión de ir solo. Nadie me dijo, anda a terapia, a ver qué te dicen. No, tomé la decisión solo porque quería que fuera una persona X, alguien que no me conociera, con quien no tuviese ningún apego ni vínculo de nada y que me diera su opinión profesional. Sí, de hecho es ideal tener un acompañamiento. En mi caso yo tengo mi propia terapeuta, que por cierto la salud siempre me molesta, que dice que difícil es tratarte a vos, me dice. O sea, aún siendo terapeuta, Aún tiene siendo. su propia. Sí, por supuesto que sí. Entonces sí es válido tener ese proceso, pero habrá que diferenciar entre terapia, orientación psicológica y acompañamiento o apoyo psicológico. Son términos totalmente distintos que se aplican en el ámbito de la psicología clínica sobre todo y que son distintos. Por ejemplo, la psicoterapia es cuando ha habido un diagnóstico X y se ha recibido una nosología específica, es decir, un trastorno. Ahí sí hablamos de procesos psicoterapéuticos. Cuando hablamos de una orientación, es más una orientación como por ejemplo este tipo de orientaciones, orientación vocacional. Pero volviendo al punto, el adolescente, si tiene el acompañamiento de papá con educación sexual, flexibilidad y apoyo, pues no es necesario ese acompañamiento profesional, salvo que se quiera prever alguna situación más adelante. Pero Perfecto. por lo contrario, no es necesario. No es necesario. Perfecto. Bueno, como lo hemos dicho en otros podcasts, aquí hablamos del tema en general. En general, O sí. sea, aquí cada caso, cada familia es distinta, ¿verdad? Son casos muy particulares, sino que hablamos una generalidad.
Ahora, si alguien tiene algo más puntual que tratar, ¿pueden comunicarse con usted? Sí, sí, por supuesto. Al 78 74 13 35. Perfecto. Ahí me pueden escribir y con gusto les orientamos. Sí, porque es una temática bien amplia y si ven, hemos hablado de 3 categorías en cuanto a orientación. Y hoy por hoy hay diversidad de sexual que también es otros elementos que quizás no cabe en este escenario porque yo no soy especialista en ese ámbito. Okay. Es más de la generalidad de la sexualidad. Bueno, y que la gente que le llame o le escriba, que se identifique, pues que tal vez vio el podcast y que por ahí, entonces ya usted se ubica, por Sí, dónde viene. por supuesto. ¿verdad? Y así pues ya reciben una atención mucho más personalizada. Sí, sí. ¿verdad? Y adecuada a su realidad. Adecuada a su realidad y adecuada sobre todo a su necesidad. A su necesidad. A su necesidad. Bueno, gracias, licenciado. Definitivamente que el tiempo se nos pasa Volando. volando cada vez que nos sentamos. Y lo importante es que si a usted le hizo clic este tema, que sin lugar a duda conoce a alguien, a alguna familia que está pasando por una situación similar, pues compártale esta información. Es información positiva que sin lugar a duda le va a ayudar mucho, ¿verdad? Así es. Bueno. Estamos por finalizar este día que se conmemora la prevención del suicidio. Así que vamos a hacer también uno de prevención del suicidio. Hay que hablarlo. Hay que hablar Claro del que suicidio. No sigamos creyendo que eso es un mito. Es una realidad Sí. y tenemos que hablarlo. Ya no sigamos creyendo que es un tema tabú. Así que un nuevo Y hay vamos gente a hablar. y hay gente que lo ha pensado más de alguna vez. Es que hay por ahí un porcentaje que se establece que el ser humano tiene la alternativa. En los seres humanos casi el 70% pensamos en algún momento en el suicidio. Pero eso es parte de la naturaleza humana como parte de las soluciones o una alternativa a la problemática. Uy, pero entonces yo estoy en el 30. Gracias a Dios. Excepto de eso. Sí, porque por lo menos a mí no se me ha cruzado por la Claro. mente, gracias a Dios. Sí, ahí como existe. Muy probablemente mi situación Sea ha sido favorable para qué. los Yo- factores yo- de protección y yo no he resiliencia. yo no he llegado a esa y ha de ser terrible. Pues. O sea, Sí, es una ha de vivencia ser terrible. terrible. Así ¿verdad? que ahí tenemos Bueno, el próximo. pero el siguiente vamos con la 3 Drogas. y terminamos, ¿verdad? Con este tema del adolescente en casa, porque hablamos acerca de las drogas. De las ¿verdad? drogas. El uso de drogas. Con eso terminamos esta pequeña racha. esta pequeña saga, dijéramos, y luego nos pasamos inmediatamente a la del suicidio. Creo que ya estamos ahí. Sí, Claro. perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los que nos sintonizaron, a los que estuvieron con nosotros a través de nuestro canal en YouTube, cuenta de Spotify o página de Facebook. Nos escuchamos y nos vemos en una próxima edición de Punto de Equilibrio. Hasta la próxima. Si llegaste al final de este podcast, queremos agradecerte y darte la bienvenida a la comunidad de Cubo Fan Club. Síguenos en todas nuestras redes y comparte nuestro contenido. Esta fue una producción original de Cubo Radio Podcast.